dejar que nos impongan un sistema que solo nos está llevando a la destrucción. Solo somos números dentro de ese sistema. Hemos dejado de ser, pues hemos dejado toda la vida, de la vida de la humanidad, desde que hay intereses superiores. Aprendí del mundo aymara que no se puede hablar con la boca vacía, entonces sentarse en torno a un acullico, a un momento de compartir hoja de coca, ese momento es súper importante para poder conversar. Podemos estar en redes sociales compartiendo con gente que no conocemos, o ni siquiera ya luego compartiendo, o sea, solamente viendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, puede ser también muy superficial, ¿no? Este tema material. Y con esto de la uberización, ¿no? Son empleados, pero sin ningún beneficio, ¿no? Porque son independientes, ¿no? Entonces, Hay que reconquistar algo y ese algo es, como les digo, volver a la tierra, volver al taipi, a nuestra esencia, a la familia, a nuestra chacrita detrás de la casa, a nuestro fogón, a nuestra cocina, a nuestros vecinos. ¿Qué debería ser lo que buscamos, ¿no? Porque Leonardo hablaba de tener un lugar donde plantar, donde saber también cómo hacerlo. Creo que también llega a ser importante, porque hacia eso tal vez vamos, ¿no? Necesitamos también conocer cómo hacer estas labores eh, domésticas, pero también agrarias, de autosustentarse, porque como personas frente a tu propia subsistencia y esa relación con la naturaleza, ¿no? Eso hemos perdido más bien y deberíamos recuperarlo como más bien un trabajo que este trabajo sí nos dignifica más, nos da una opción de vivir. Yo creo que dentro de lo que es la política y la sociedad no hay que meter a Dios, ¿no? Que cada quien piense lo que quiera, pero Dios tiene que estar lejos de los problemas mundanos de la humanidad. Respeto mucho la madre tierra, creo que es empezar por ahí y para mí Dios está ahí. una pregunta abierta, ¿no? Porque yo desde ya soy un ser urbano, vamos a decirlo. Siempre he estado y me he criado, he crecido en urbe, ciudades bastante pesadas, ¿no? Con mucha gente, con mucho caos, mucho estrés, ¿no? Y no estoy seguro realmente si al final de cuentas podría alejarme de eso. ¿Podremos realmente todos irnos así digamos, a, a la tierra, o sea, volver a la tierra? Bueno, mucho depende cómo se lo interprete esto, ¿no? Pero Y eso es aberrante. No puede haber más administradores de empresas que agricultores. O sea, no tiene sentido. Y después estamos criticando al empresariado cruceño de que se lleva los millones. Porque es como el perro tras su cola. Vas a trabajar por dinero para llegar a tu casa y gastar más dinero. ¿Para qué? Para vivir una vida confortable. Como el trabajo humano también nos ha llevado a un tipo de crecimiento por un lado, pero también de una autodestrucción por el otro, ¿no? Hemos perdido ese vínculo con las relaciones, con la naturaleza y con los efectos de nuestro propio trabajo, porque muchas veces trabajamos a ciegas, quiero decir, trabajas por una empresa sin saber los efectos reales que esta empresa está ocasionando en la sociedad, en el medio ambiente, y simplemente como uno quiere permanecer en el medio confortable que hemos justamente explicado, siguen ese trabajo sin cuestionarlo, sin ver otras opciones. nos hace un poquito más reflexionar, ¿no? Yo creo que a cada quien y tal vez al que vaya a escuchar, ¿no? Reflexionar un poco, ¿no? De que son problemáticas que se presentan en todo lado, ¿no? Yo creo. En todo lado a nivel cada vez más globalizado, ¿no? Que está el mundo, ¿no? Se nos presenta cada vez más, ¿no? Este tipo de problemáticas con las que estamos iniciando esta charla. Proporcionar
las dos píldoras y darles a decidir cuál quieren, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Queremos darles la bienvenida a este espacio que se va a llamar Resonando dentro del canal Resonancia, donde, bueno, la idea es compartir ideas, experiencias, opiniones entre, bueno, los tres integrantes de este espacio y también, ojalá en el futuro, con algunos invitados a los cuales vamos a entrevistar y escuchar también sus opiniones y puntos de vista. Bueno, yo me llamo Carlos, voy a ser el anfitrión, pero bueno, uno de los tres anfitriones en realidad de este espacio. Y a continuación, bueno, voy a estar con la presencia de Leonardo y Ernesto, a quienes les doy la palabra para que se presente. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estén mirando este podcast, a todos los televidentes. Yo soy Leonardo Sánchez Belmonte. Soy profesional en varias áreas. Yo soy profesional en medicina veterinaria y zootecnia, la cual ejerzo muy, muy poco. Me dedico más bien a mi segunda carrera, que es el turismo, donde desarrollé mi vida laboral. Nací pues en tierra colombiana por mi padre y me crié en La Paz, Bolivia. Soy Chucuta, Pico Verde, donde he crecido y tengo todas mis experiencias. He recorrido mucho de nuestra tierra boliviana, algo del Perú, Chile, Argentina. Entonces tengo mucho recorrido y muchas vivencias en el territorio, lo que me ha llevado siempre a pensar y a cuestionarme dónde vivo y de dónde provengo y lo que hago, ¿no? Básicamente. Eso me lleva a resonar con nuestra tierra. Gracias, Leonardo. Ernesto, por favor. Bueno, mi nombre es Ernesto, Ernesto Santander. Em, yo también soy paceño, ¿no? Soy de La Paz. He vivido en La Paz hasta mis 28, 29 años aproximadamente. Y actualmente estoy viviendo en Francia. Ya van a ser, ya son 18 años que estoy acá, viviendo en Francia, en París. Bueno, yo me he orientado mucho, digamos, a la profesión que he estudiado. He estudiado ingeniería de sistemas, informática y bueno, ¿no? Me he orientado bastante a esto, tanto en Bolivia como acá. Eh, entonces he estado siempre ligado al tema tecnológico. Pero de manera paralela siempre he tenido un interés, ¿no? Por otros rubros, ¿no? Y por entender otros rubros. La idea de poder participar y tener la oportunidad de participar en este tipo de discusiones es sobre todo para mí, ¿no? Es poder escuchar, ¿no? Poder aprender también, ¿no? Con ustedes y con los que se pueda compartir, ¿no? Y también aportar en lo que pueda aportar, ¿no? Los rubros que adicionalmente, ¿no? Al tema, digamos, tecnológico, eh, siempre me han interesado, son ligados tal vez a la sociología, ¿no? A tratar a nivel más macro de entender ciertas cosas, eh, no solamente en Bolivia, pero también comparar, ¿no? Culturalmente, ¿no? Con el lugar donde vivo. Eh,
un poquito de historia, si bien no, en ninguno de estos rubros tengo una formación, ¿no? Una capacitación formal, ¿no? Eh, Trato siempre de aprender, ¿no? Y ser curioso en estos rubros, ¿no? Un poco de historia y sociología. Creo que son dos rubros que siempre me han interesado porque pienso que ayudan mucho a entender desde ya, ¿no? La sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, trato de esa manera también de entender muchas cosas de mi vida, ¿no? Y del entorno en el que vivo. Creo que son los dos, ¿no? Adicionales en los que me gusta profundizar y bueno, también temas de política, ¿no? Y la política yo creo que es más transversal, ¿no? Está en todo, ¿no? Y bueno, ¿no? Creo que en ese sentido me ayuda también a entender ciertas corrientes que han pasado a nivel de historia, ¿no? Tanto en Latinoamérica, en Bolivia, como acá. Entonces, me definiría así. No sé si es una muy buena o muy clara definición, pero más o menos ando en eso y bueno, espero resonar también aquí un poco con ustedes. Perfecto, gracias. Bueno, por mi parte, mi nombre completo es Carlos Bonadona y soy ingeniero de sistemas. También mi parte profesional ha sido más orientada a la dirección de proyectos de desarrollo de software, pero también siempre con inquietudes más amplias, como también la sociología, la psicología, otros ámbitos que también me permitan entenderme y entender el mundo que nos rodea y por qué hay tantas contradicciones y posiciones, ¿no? Entonces, con ese afán es que también se ha creado este espacio y invito también aquí a mis dos compañeros a resonar con nosotros y nosotras. En el primer episodio, que es el de hoy, más que nada queremos justamente explicar qué es esto de resonar y resonancia, ¿no? Y de dónde sale esta idea. Para eso, bueno, justamente yo me inspiré en un libro que es de un filósofo que se llama Hartmut Rosa, un filósofo alemán, donde, bueno, él escribió un libro que se llama Resonancia, una sociología de las relaciones mundiales. Entonces, en este libro, él explica cómo los sujetos establecen relaciones significativas con el mundo y con las personas de su entorno. O sea, se basa en que más bien lo importante son esas relaciones y cómo uno va resonando con ideas, con conceptos, con visiones de otras personas que uno también las va absorbiendo y la importancia de estas resonancias, ¿no? O sea, no solo ir con el día a día, con el apuro de producir, de trabajar, de ir con este desarrollo acelerado, sino más bien con el tema de crear relaciones importantes, consistentes con las personas que nos rodean, ¿no? Ya sean familiares, colegas de trabajo, amigos, que más bien es eso lo que va a definir tu verdadera calidad de vida, ¿no? No tanto lo que llegas a tener, ni todo lo que llegas a trabajar, sino más bien aquello que llegas a construir y se vuelve parte de uno, ¿no? Y que también puede ir evolucionando, cambiando en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, justamente sale de todo este espectro, digamos, de cosas que este filósofo presenta, el tema de llamar este espacio resonancia, o sea, el canal en el cual se transmite esto, y el espacio en particular resonando, es donde vamos a resonar, digamos, nosotros tres principalmente, pero como decíamos, ojalá también con otros invitados que nos también permitan ver puntos de vista diferentes, ¿no? No solo nosotros, sino justamente más allá y darnos el tiempo, que es lo más importante, un tiempo para reflexionar, pensar, escucharnos, cuestión de que así vayamos conformando también nuevos espectros de razonar y de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso por un lado, y bueno, hoy día, si bien vamos a tratar de tocar también un tema un poco más, no sé si de profundidad, pero comenzar con algunos temas de los que va a tratar este espacio, quería más que nada leerles, digamos, una definición que he escrito respecto a resonancia, ¿no? Entonces, resonancia es un espacio creado para cultivar relaciones auténticas con el mundo y entre nosotros.
He elegido este nombre porque resonancia describe esa experiencia recíproca, transformadora y afectiva que surge cuando algo realmente nos toca y somos capaces de responderle desde nuestra propia voz. En un entorno saturado de información y velocidad, queremos recuperar la calidad de las conexiones. No se trata de ir más rápido, sino de profundizar en lo que importa, de abrirnos a lo impredecible y permitir que esas vibraciones mutuas nos cambien por dentro. La modernidad actual está marcada por la aceleración social, la presión constante para innovar, producir y comunicar más y más rápido, lo que conduce a la alienación y al agotamiento. Frente a ese tiempo abstracto o impuesto por las tecnologías, la resonancia es un llamado a crear espacios de escucha y respuesta afectiva, donde la experiencia no se compre ni se optimice, sino se viva con plenitud y con sentido. Por eso, resonancia no es solo un nombre, es una invitación a frenar la lógica de la escalada hacia un constante progreso, muchas veces vacío de sentido, y activar nuestra capacidad de repensarnos y construir aquello en lo que realmente nos conmueve. En este canal, bueno, estrenaremos hoy nuestro primer programa dentro del espacio denominado Resonando, un formato de conversaciones donde tres voces, Leonardo, Ernesto y yo, Carlos, exploraremos temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, turísticos y ecológicos. Cada episodio será un encuentro en el que compartiremos visiones diversas, discutiremos ideas y hallaremos puntos de vibración en común, así como disonancias que nos inviten a replantar creencias y visiones del mundo. Aquí no buscamos conclusiones apresuradas, sino momentos de verdadero intercambio, donde la escucha activa, la reflexión y las respuestas nos dejarán literalmente resonando. Es así que los y las invitamos a acompañarnos en este viaje de reencuentro con la profundidad del mundo y de nosotros mismos. Ese viene a ser el concepto y la idea de resonancia y de este espacio Resonando, y justamente invitarlos un poco a escuchar sus comentarios y opiniones al respecto de esta idea. Leonardo, por favor. Bueno, yo pienso que sí, el desacelerar, ¿no? La necesidad de dejar que nos impongan un sistema que solo nos está llevando a la destrucción. Solo somos números dentro de ese sistema. Hemos dejado de ser, pues hemos dejado toda la vida, de la vida de la humanidad, desde que hay intereses superiores, el resto del planeta somos solo números. No irnos en torno a una mesa, en torno a un mate, en torno a un tabaco, en torno a un juego de mesa, en torno a una discusión, una charla, la palabra, ¿no? Uh, aprendí del mundo aymara que no se puede hablar con la boca vacía, entonces sentarse en torno a un acullico, a un momento de compartir hoja de coca, ese momento es súper importante para poder conversar. Creo que no podemos olvidar eso, ¿no? Es muy importante. Perfecto, gracias. Ernesto, por favor. Sí, es interesante la manera en la que el Leonardo ha empezado, ¿no?, a hablar de este tema, porque me ha hecho pensar en el tema de los números. Yo inicialmente siempre he creído en los números más que en otra cosa. Siempre he tenido más confianza en los números eh, que tal vez en el humano mismo, ¿no? Y en la parte social. Me he tratado siempre tal vez de refugiar en esa parte de más de números, más material al final de cuentas, ¿no? He entendido mejor esa parte que al humano mismo, ¿no? Y tal vez por tratar de entenderme yo, ¿no? También con las complicaciones que conlleva, ¿no? Y eh, al final yo creo que tiene su... es complejo, ¿no? El poder entenderse, pero necesita un esfuerzo y necesita que tengamos justamente esa interacción interacción no solamente con personas que piensan tal vez
igual que tú, ¿no? De manera similar, sino también eh, que vayamos a crear, ¿no? Esa, que resone, ¿no? Que haya una manera, digamos, distinta de donde salgan de pensar, de donde salgan las ideas, ¿no? Porque yo creo que es ahí donde uno logra tal vez también salir un poco de su burbuja, ¿no? Entonces, em, para mí o para cierto tipo de personas, tal vez como yo, es un poco más complicado, pero creo que es posible y es necesario además, ¿no? Sobre todo hoy en día porque tendemos a refugiarnos, como decía, en todo esto, como decía Leonardo, ¿no? En todo esto material, que al final también puede ser muy ficticio, ¿no? Hoy en día sí, lo bueno es que podemos hablar tal vez, ¿no? De manera remota, ¿no? Todos los tres, ¿no? Pero también podemos estar en redes sociales compartiendo con gente que no conocemos o ni siquiera ya luego compartiendo, o sea, solamente viendo ciertas cosas, ¿no? Entonces puede ser también muy superficial, ¿no? Este tema material y nos puede llevar, yo creo, a ya no resonar, sino apagarnos, ¿no? Y entonces ahí se vuelve muy, muy complejo. Porque cuando uno está solo y solo hoy en día también con las redes sociales o con la tecnología, yo creo que tiende más bien a un camino mucho más oscuro y extremo, ¿no? Entonces, creo que eh, la esperanza de tener, digamos, un espacio como este es también para poder compartir, ¿no? Conjuntamente y con otras personas para poder intercambiar ideas que no siempre sean las mismas que las mías, tal vez, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Termino acordando también que, bueno, ayer, primero, primero de mayo, tenía la idea de ir como muchas veces lo he hecho, el primero de mayo a marchar, ¿no? Por el Día del Trabajador. No tenía nada realmente planificado yo, pero bueno, mi mujer sí, con unos amigos muy católicos. Y lo digo muy católicos porque son católicos y demás, ¿no? Y eso un poco a mí, bueno, yo soy ateo, ¿no? Entonces, siempre me generó, digamos, una manera no siempre, pero no hace ya un cierto tiempo, ¿no? No, tal vez me van a querer convencer o no me van a querer llevar por otro lado y a mí no. Pero entonces, como que yo tengo una cierta reticencia con esto, pero fue increíble porque fuimos una parrillada, compartimos ahí y al final todos, fue como una terapia conjunta, ¿no? Todos hablando de sus cosas, ¿no? Porque hay gente que también, ¿no? Se abrió, ¿no? Un poco más y yo también, y todos, ¿no? Y realmente es enriquecedor, ¿no? Ahí uno experimenta muchas de estas cosas que son, ¿no? Las que decíamos, ¿no? Esto de compartir, ¿no? Y poder sacar de ahí, ¿no? Ideas que tal vez a uno lo pueden hacer avanzar, no solo a uno, sino colectivamente, ¿no? Poder también avanzar, ¿no? Y avanzar como sociedad humana, ¿no? Porque eso yo creo que es lo que al final tenemos que lograr de alguna forma, ¿no? No irnos a los extremos y pelearnos, ¿no? Sino más bien tratar de mantener la paz y seguir viviendo juntos, ¿no? Lograr seguir viviendo juntos. Aquí también, como allá, yo creo que hay muchas tensiones en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Gracias. Bueno, y quería plantearles más bien un poco un cambio de tema en cuanto a que tocabas justamente el tema del Día del Trabajo. Eh, Comentar un poco de esto, sería qué significa este día para nosotros, para el mundo en sí, qué es el mismo trabajo, ¿no? Porque vemos que todo es más bien un tema de ser más eficientes, hacer todo más rápido, más bien el tiempo que se gana con la tecnología ya no se lo usa para tener más tiempo libre, sino para trabajar más, para producir más.
Y en ese sentido, bueno, al menos aquí en Bolivia, las mismas marchas que habían creo que ya no son lo que eran, tampoco representan a quién están representando, por ejemplo, es una de las preguntas, y cómo debería también eso reenfocarse, ¿no? Porque la misma inteligencia artificial, todo esto nos va eh, absorbiendo, nos va más bien metiendo más en otras lógicas de trabajo totalmente ajenas a lo que es el ser humano, a lo que es la vivencia personal muchas veces. Y bueno, yo lo siento más bien como que nos estamos automatizando mucho más cada vez, ¿no? O sea, eh, lejos de ser más libres y ser más seres humanos, nos volvemos más máquinas igual, ¿no? Porque tenemos que cumplir con horarios, con tiempos límite, con tiempos de entrega y nos alejamos tal vez de otras reivindicaciones necesarias, ¿no? Como el mismo tiempo de desconexión. Nosotros igual como adultos vivimos ese problema de desconectarnos del teléfono, de las noticias, del internet. Todo eso más bien se nos ha vuelto tan cotidiano que si nos ponen en un ambiente, digamos, en el campo, alejado de todo esto, creo que, bueno, obviamente va a haber una parte de disfrute, pero también hay una ansiedad por esa desconexión. Entonces, algunos comentarios al respecto. Digamos, emprendedor que da trabajo, sino más, como se dice, de obrero, de empleado, ¿no? Entonces, de alguna Proletariado. forma, exacto, exacto. Entonces, me identifico mucho más porque, bueno, he tenido una corta experiencia también, ¿no? Como se podría decir empresario, ¿no? Pero ha sido corta, ha sido muy corta. Y también, ¿no? Eh, valoro, ¿no? Sobre todo los pequeños empresarios, ¿no? Que hay mucho reto, ¿no? Cuando me tocó ver un poco esta parte, ¿no? Es sacrificado, es sacrificado. Pero bueno, empecé, Carlos, porque se te cortó, empecé a hablar un poco del Día del Trabajo y ¿no? Lo que representa para mí, ¿no? Que decía que es bastante, que es muy importante, yo creo, porque se festeja un momento, bueno, una victoria de las muchas que tal vez hoy en día nos olvidamos, ¿no? Que han sido luchas que han tenido personas, seres humanos como nosotros, ¿no? Que han perdido sus vidas, inclusive, ¿no? Porque podamos o porque gente como yo, digamos, ¿no? Empleados, ¿no? Puedan beneficiarse, ¿no? En el caso específico del Día del Trabajo, ¿no? El 1 de mayo que pueda tener las 8 horas, ¿no? De trabajo. Entonces, porque antes de esto no había, entonces han dado sus vidas y yo creo que muchas de las cosas, ¿no? Que un trabajador hoy en día tiene, como, ¿no? Tal vez también, ¿no? Vacaciones pagadas, ¿no? Y otra serie de cosas, no han sido simplemente, ¿no? Cosas que han estado ahí y ya, ¿no? Han sido cosas que han costado, ¿no? Y es difícil, ¿no? Darnos cuenta porque y yo personalmente no he sido parte de eso, ¿no? Y no tendemos, yo creo, el ser humano en general a decir, bueno, eso es adquirido, ¿no? Y no le damos tal vez ese valor, ¿no? Esa importancia, ¿no? A todo esto de lo que nos beneficiamos al final de cuentas, porque son logros, por lo menos, que yo me beneficio, ¿no? Como empleado aquí en mi vida, digámoslo así. Entonces, por eso considero que es importante, ¿no? Es un momento, digamos, de acordarse de esto. Y otro punto también que es muy importante, que el que decías, ¿no? Que es este de que hoy en día es mucho más, digamos, la competitividad y el tema de que tal vez tienes que estar confrontándote a colegas de trabajo para surgir o para, ¿no? Crecer. Lograr cosas, ¿no? Y hay mucho esa tendencia de competitividad tal vez también, ¿no? Hoy en día en las empresas, cuando en realidad la idea es justamente que nos unamos, ¿no? Que haya, yo diría,
más que todo por el tema tal vez un poco romántico, ¿no? Del trabajo en equipo y ahora se habla mucho de eso, pero si hablamos más de temas políticos es, es que el problema no está en los trabajadores, ¿no? El problema, creo yo, nunca estuvo realmente en los trabajadores, ¿no? Nosotros más bien si nos uniríamos a todo nivel, ¿no? Seríamos una fuerza mucho más grande, ¿no? Problemas, ¿no? Muchos de los problemas que existen hoy en día también están porque, bueno, no logramos unirnos y yo creo que cada vez más estamos más desunidos, ¿no? Y movimientos no sindicalistas, ¿no? Que antes tenían un peso, ¿no? Muy fuerte, por lo menos acá, ¿no? Por estos lados, han perdido mucho, ¿no? De su fuerza. Han perdido mucho de su apoyo, ¿no? Y bueno, porque eh, tal vez la manera o las formas también se han un poco como que ablandado, ¿no? Y es así, es bastante difícil lograr otro tipo de reivindicaciones o no perder, porque hoy en día yo creo que más estamos en la pérdida que en lograr más. Es tratar de mantener lo que se logró, digámoslo así, por lo menos por estos lados, ¿no? Eso es lo que yo vivo, ¿no? Entonces, es por eso que considero que es importante, ¿no? Recordar ese día, ¿no? Sí, perfecto, y de acuerdo con eso. En, Leonardo, ¿tú qué nos dices? en lo que a mí respecta, a ver, yo rechacé el sistema desde muy chango. Ustedes me conocen, soy un, ¿cómo se dice esto? Un relegado, un renegado. Eh, Agradezco mis orígenes, mi educación, y esto me ha llevado a cuestionarme justamente sobre este sistema. Yo me alejé hace ya 20 años y más de esa necesidad de elaborar un currículum vitae para poder ser mejor en la sociedad y tener respaldo y que te contraten y ser el mejor empleado y el empleado del año. Me alejé yo de todo eso. Ese cuento no me lo he comido nunca, pese a que me han educado en ese sistema, ¿no? Eh, Estudias el mejor, ten una carrera, vas a conseguir trabajo, vas a tener un empleo fijo, vas a tener dinero y vas a vivir feliz, como los pitufos. Yeah. Ese no me lo creo yo, ese cuento. Entonces, yo no vivo una semana cotidiana tradicional como todo el mundo, de lunes a viernes, viernes de solteros, sábado de deporte, domingo de descanso y el lunes otra vuelta a trabajar. Yo me alejé de eso. Afortunadamente conocí el turismo, mi familia estaba toda dentro del turismo, entonces me volví guía de turistas y yo trabajo muy duro, ¿sí? Por temporadas. No todo el año hay turismo para mí, pero tengo temporadas muy intensas donde trabajo 12, 14, 16 horas sin mirar el reloj. Yo no estoy pendiente de, ay, ¿a qué hora voy a terminar? No, de 6 de la mañana a 7 de la mañana a 8, 9, 10 de la noche, depende, muchas horas de transporte y me encanta, no me quejo. Entonces yo, ¿qué puedo decir respecto al día del trabajo, al 1 de mayo? Pues es un día bien ganado. Es el día en que conmemoramos, como dice Ernesto, un día, una lucha donde mucha gente perdió sus vidas, hubo mucha sangre para que la clase obrera gane beneficios y deje que y que los empresarios, los que sostienen el poder, se calmen un poquito, porque siguen sosteniéndolo y siguen haciendo lo que quieren, pero como que se dieron cuenta que el pueblo manda y bueno, ha sido un logro, ¿no? Un día muy respetable que merece ser valorado, ¿no? Como toda festividad donde se gana, se adquiere algo importante para la humanidad. Eso es un día que hay que respetar y que hoy tenemos que recordarlo más que nunca, porque
démonos cuenta que el 1 de mayo fue ganado en la era industrial, ¿no? Había mucha explotación. Pero veamos que nuestra era industrial ha cambiado. Ahora vivimos la era de la informática. Sin ir más lejos, miren cómo estamos comunicándonos a gran distancia en tiempo real. Y eso también se han aprovechado los empresarios. Ahora, el 1 de mayo, seguro que mucha gente estaba trabajando detrás de sus computadores. Les Así doy mi es. cabeza. Entonces, creo que tenemos que replantear ese 1 de mayo, ¿no? Y decir, bueno, 1 de mayo no se trabaja porque la ley así me lo permite. Entonces, apago mi computador y, bueno, si quiero me desconecto y lo utilizo para, qué sé yo, para mirar películas o lo que me venga en gana. Y no estar recibiendo llamadas. ¿Dónde has dejado este archivo? Y dónde, a ver, conéctate un ratito, cero, ¿no? Entonces yo creo que hay que replantear ese punto también con respecto al 1 de mayo. Hemos cambiado de era, la economía, la política nos están llevando hacia otro lado donde les conviene, siempre nos van a llevar donde les proletario, o sea, soy proletario para mí y la hago para mí, como obrero. Me encantan las herramientas, utilizo mucho mis manos, entonces yo soy obrero albañil para mí. Alguna vez me toca para alguien, pero lo hago para mí. Eh, pero no me considero un proletario, soy independiente, dispongo de mi tiempo relativamente como quiero, no gano mucho porque podría hacerlo, pero me da flojera. O sea, más es acumular más, ¿para qué más? Un poquito más, sí, lo voy a hacer, pero no me interesa ser el gran empresario que tiene empleados y gente a su servicio y etcétera. Pero tampoco quisiera ser ese proletario que trabaja duro, a sol, sombra, debajo de alguien. Si bien soy empleado, soy dueño de mi tiempo, ¿no? Entonces, no puedo entrar en la misma bolsa, pero es un día respetable. Tenemos que seguir luchando por él, ¿no? Que cada vez más es independiente, digamos, pero entre comillas, ¿no? Y con esto de la uberización, ¿no? Son empleados, pero sin ningún beneficio, ¿no? Porque son independientes, ¿no? Entonces, son empleados por ejemplo, Uber, ¿no? O estas grandes compañías, ¿no? Que manejan todo de manera centralizada desde, además, miles de kilómetros de distancia en muchos casos, ¿no? Y los empleados no tienen ya, ¿no? Ni vacaciones pagadas, ni 8 horas de trabajo, nada, ¿no? Entonces, em, ahí está, digamos, ¿no? Un poco el problema del asunto de la tecnología, ¿no? Que si bien sí, ¿no? Facilita ciertas cosas, ¿no? También facilita, ¿no? En el otro sentido, ¿no? Entonces, em, ahí, hay una pérdida, digamos, de todos estos beneficios, ¿no? De mucha gente que en realidad, bueno, depende de un empleador, ¿no? Porque al final depende de este sistema, ¿no? Para poder lograr trabajar a digamos, ¿no? A esta relación empleado-empleador, ¿no? Entonces, es, es algo que a lo que estamos tendiendo, ¿no? Lamentablemente. Creo que hay que reconquistar algo, ¿no? O sea, se está perdiendo pues espacio, ¿no? Hay que reconquistar algo y ese algo es, como les digo, volver a la tierra, volver al taipi, a nuestra esencia, a la familia, a nuestra chacrita detrás de la casa, a nuestro fogón, a nuestra cocina, a nuestros vecinos, qué sé yo. O sea, se está perdiendo todo, o sea, el tiempo de estar delante de una pantalla, conectado siempre, eh, es perder algo, porque por otro lado nos van a dar, nos van a capturar por otro lado, ¿no? Claro. Siempre van a buscar cómo hacerlo.
Entonces, cuando digo van a buscar cómo hacerlo, ¿quiénes? Pues los que tienen poder, los que tienen estructuras, los que tienen dinero, los que tienen... no estoy diciendo que el dinero sea malo, sino estoy diciendo que es una herramienta de poder para dominio, para dominar, ¿no? Entonces, hay algo que reconquistar, Ok. porque se está perdiendo. Ahora, yo ahí quería dar un punto. Bueno, Ernesto habla de la uberización porque es un tema más, digamos, europeo, del mundo desarrollado, ¿no? El hecho de más bien la precarización del empleo, que allá más bien teniendo buenas condiciones de empleos, con vacaciones pagadas, con beneficios sociales, buen seguro de salud, se está perdiendo eso, ¿no? O sea, más bien ahora te vuelves tú el autoemprendedor, tienes tu auto y te vuelves un taxista y tú te encargas de ganar tu dinero, pero si tú no hiciste lo que necesitas en el mes porque estabas enfermo, es tu problema y nadie más te va a ayudar ni te va a pagar los días no trabajados. Sin embargo, eso en Bolivia se ve, o sea, esa precarización ha sido tal vez desde siempre, ¿no? El 80% de la población laboral es informal y son uberizados desde siempre, ¿no? Entonces, más bien aquí cuando llega las empresas de taxis como Uber, Yango y otras, es una oportunidad más para generar un ingreso adicional, pero si cualquiera se enferma no tiene ningún beneficio social, ni siquiera un seguro de salud, o sea, aquí estamos, digamos, en una situación mucho más precaria pero ya generalizada, ¿no? No se lo ve como una pérdida, tal vez como tú decías, ¿no? Sería una conquista en algún momento, ojalá que se pueda dar. Y en ese sentido, bueno, creo que no se ha avanzado para mejorar eso. Si bien hay, digamos, un seguro universal de salud, el cual ya es un paso hacia eso, ya en el sentido laboral sigue siendo algo muy precario, ¿no? Y un poco con lo que decía también Leonardo después, eh, ese tema de reconquistar cosas, pero también relacionado con qué debería ser lo que buscamos, ¿no? Porque Leonardo hablaba de tener un lugar donde plantar, donde saber también cómo hacerlo, creo que también llega a ser importante, porque hacia eso tal vez vamos, ¿no? Necesitamos también conocer cómo hacer estas labores domésticas, pero también agrarias, de autosustentarse, porque por ejemplo, Ernesto y yo como informáticos, si mañana nos cortan el internet y la electricidad, no vamos a hacer nada, ¿no? O sea, nos vamos a morir de hambre. El saber tener otro contacto con el vivir y con sustentarse nos da más bien un poder sobre nuestra propia subsistencia y nos aleja de esa dependencia, eh, digamos, casi irrompible de tener una fuente de trabajo que alguien nos va a proveer. O, en todo caso, si podríamos también nosotros crear nuestra fuente de trabajo. Pero me voy a esa relación y ese empoderamiento como personas frente a tu propia subsistencia y esa relación con la naturaleza, ¿no? Eso hemos perdido más bien y deberíamos recuperarlo como más bien un trabajo que este trabajo sí nos dignifica más, nos da una opción de vivir y de permanecer en este planeta, en nuestro entorno, como personas y como vida que está aquí, ¿no? Yo creo un poco, a ver, Ernesto hablaba de un tema, tocó una palabra muy interesante que es el ateísmo, ¿sí? Yo he tenido disfunciones mentales con este tema, me explico. Eh, yo creo que dentro de lo que es la política y la sociedad no hay que meter a Dios, ¿no? Que cada quien piense lo que quiera, pero Dios tiene que estar lejos de los problemas mundanos de la humanidad. Empecemos por ahí. No voy a entrar al concepto de Dios, si se cree, no se cree, si planteamos un tema sobre Dios, podemos hacer después una charla más filosófica al respecto, pero para mí, yo soy pananteísta, tengo un criterio bastante shintoísta en este sentido, ¿no? Para mí la naturaleza es Dios, ¿no? Esa madre tierra, Pachamama, como quieran llamarla, porque se puso muy de moda el criticar el pachamamismo, ¿no ve? Los últimos años en nuestro país. Pero es eso, es la madre tierra, es esa energía cósmica que nos sostiene, nos soporta. El juego de las estrellas y la energía de la tierra
en torno al sol que nos da energía y nos provee alimento. ¿Sí? Respeto mucho la madre tierra, creo que es empezar por ahí. Y para mí Dios está ahí, en la madre tierra. No importa cómo lo queramos llamar, el gran espíritu, Alá, qué sé yo, cómo lo queramos llamar. Pero si no nos acercamos a este ser supremo, no me gusta llamarlo ser supremo porque no creo en un concepto de un ser como tal. Creo más bien en la electromagnética, en la energía cósmica que mueve el universo en su totalidad y que por leyes físicas nos provee en esta dimensión y en este planeta, en este espacio en el que nos materializamos. Ese ser vivo es el que nos provee y no nos va a abandonar. Al contrario, podemos desaparecer en un soplo con solo un movimiento de esta entidad, si queremos llamarla así. Entonces, creo que tenemos que entrar en la conciencia de la naturaleza, de lo que ella nos puede proveer. Puede haber un apagón de luz, puede haber todo lo que quieran, mientras el sol no se oculte, seguiremos con vida y seguiremos teniendo alimento, porque la base de todo está en el sol. El sol provee su energía a las plantas y las plantas son las que proveen energía a todo el resto de seres vivientes. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos todos los días? Energía solar. La comemos, la consumimos. La vaca que nos comemos comió plantas que se alimentaron de luz solar. La lechuga, las acelgas, el morrón y etcétera, todo lo que comemos es energía solar. Entonces, mientras el sol brille para nosotros, tendremos alimento. El tema es si sabemos buscarlo o no, porque es fácil. Mañana hay un apagón, se acaba la gasolina, la energía fósil, ya no puede transportarse alimento del campo a la ciudad, ya no hay máquinas para cultivar, etcétera. Listo, se murió la ciudad. La gente empieza a morir de hambre. Entonces la base es la tierra para mí. La base es la tierra. Tenemos que volver a la tierra, cultivar nuestro alimento, criar nuestros animalitos, tratarlos con respeto. Creo que ese es el todo. Ahora, si me permiten, a ver, una pregunta abierta, ¿no? Porque he oído esto, bueno, yo desde ya soy un ser urbano, vamos a decirlo. Siempre he estado y me he criado, he crecido en urbe, en La Paz y ahora en París, bueno, digamos que capitales o ciudades bastante pesadas, ¿no? Con mucha gente, con mucho caos, mucho estrés, ¿no? Y no estoy seguro realmente si al final de cuentas podría alejarme de eso. Si bien es pesado para mí y también quisiera, digamos, en lo ideal, ¿no? Salir de todo esto. Pero yo creo que hay mucha gente como yo hoy en día, cada vez más en realidad, porque la idea de crecimiento, ¿no? La idea de desarrollo es esa, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta no ahora tal vez, pero hasta hace poco, ¿no? Hasta que empezó a surgir justamente, ¿no? Corrientes más ecológicas, digamos, que te dicen, no, hay que tal vez volver a la tierra. Y acá hubo el fenómeno durante el COVID, mucha gente que se dio cuenta, ¿no? Así con el COVID, que no le gustaba vivir en una ciudad tan densa como París, porque bueno, con el COVID todos encerrados en espacios pequeños, ahí nadie quería estar así y empezó como que una migración a la inversa, ¿no? De salir de la ciudad, ¿no? Que también tuvo su boom en lo inmobiliario y demás, ¿no? Porque, bueno, las casas empezaron
en las afueras de la gran ciudad, empezaron a subir de precio y demás, pero bueno, duró un tiempo. Ahora ya nuevamente volvió el mismo tema. Pero a lo que me iba y la pregunta era, ¿podremos realmente todos irnos así digamos, a la tierra, o sea, volver a la tierra? Bueno, mucho depende cómo se lo interprete esto, ¿no? Pero eh, la imagen que me viene es, ¿no? Me voy de la ciudad, ¿no? De la urbe de cemento, ¿no? Y me voy al campo, ¿no? Y podremos realmente todos hacer eso. Tal vez no, ¿no? Tal vez ahí hay otra manera, ¿no? En la que tengamos que pensar, ¿no? De cómo hacer para volver a la tierra. También entes, ¿no? Como yo, que somos urbanos, ¿no? Y en la misma urbe, ¿no? Tener ese vínculo con la tierra mucho más, de manera mucho más intensa, ¿no? Hay ahora, ¿no? Mucho más, hasta en urbanismo, ¿no? En arquitectura, mucha más influencia con respecto a eso, ¿no? De tener hasta edificios mucho más verdes, ¿no? Y bueno, ¿no? Gente que tiene mucho más verde hasta en departamentos pequeños, ¿no? Tal vez esa sea la pista, ¿no? Y bueno, ¿no? En lo que es los espacios colectivos también, ¿no? Tener espacios pequeños tal vez en ciudad, pero colectivos de cultivo y demás, ¿no? Hay experimentos en mi barrio, hay bastantes más bien, que son lo que un poco me motiva para seguir por estos lados. No sé qué opinas tú, Carlos. Yo he reflexionado a eso. No sé qué aporta tú y después puedo yo ayudar a responder, no a responder, a reflexionar un poco sobre la pregunta que tiene Ernesto. Claro. Bueno, yo creo que sin duda, o sea, es muy válido eso porque más bien estamos muy alejados de todo eso y sin ir lejos, recientemente ha habido un apagón en España y se ha visto lo que pasaría si no teníamos electricidad, ¿no? Entonces, somos Sí, 100% dependientes de la electricidad y sin eso se nos desmorona toda la sociedad que se ha construido. Y ahí también va otro problema que vamos a ir planteando, yo creo, también en otros episodios, es el tema de la energía. O sea, sin electricidad vemos que somos totalmente, ¿qué diríamos?, inoperables, no sabemos hacer nada y se armaría un caos inmenso en el cual la humanidad entera entraría y, pucha, no sabemos cuándo volveríamos a una cierta estabilidad, ¿no? Entonces, lo mismo que tú decías, Leonardo, o sea, tú dices, bueno, con el sol estamos hechos. En realidad, bueno, al final sí, porque de ahí viene toda la energía, pero en la velocidad en la que hemos entrado como civilización, sin la electricidad estamos fritos, más bien, ¿no? O sea, ahí sí que no hacemos nada, se vuelve un caos incontrolable, pero es algo más bien en lo que tenemos que ir pensando, porque justamente, por ejemplo, el petróleo se va a acabar, la electricidad en gran parte depende del gas, por ejemplo, en Bolivia para ser generada, en otros lugares también. O sea, la fuente de energía abundante son los combustibles fósiles y no así la que se piensa que es las renovables, porque estos han sido uno de los problemas del apagón en España, ¿no? O sea, las fuentes renovables que necesitan mucha más inversión para una estabilidad operable no tienen esa inversión y cuando se están usando solo estas fuentes renovables, llegan a un desfase energético que ocasiona que se apague el sistema para que no se quemen los cables. Estamos hablando así de claro, ¿no? En ese desfase se quemarían todos los cables y ahí se quedan sin electricidad meses o años, porque sin los cables no llega la electricidad. Entonces, es cierto, bueno, todo esto es una contradicción, ¿no? O sea, si bien dependemos de la naturaleza, ya nos hemos alejado tanto de ella y nuestro trabajo, volviendo a ese tema, más bien nos sigue alejando, ¿no? Porque más bien nos automatiza más, nos pone más dependientes ahora de otras tecnologías como la inteligencia artificial, nos está alejando mucho más todavía de ese vínculo. Entonces, yo creo que también eso es tener una reconexión de alguna forma, cada uno a su estilo y en la forma de sus capacidades. Como decía Ernesto, tal vez hay barrios donde están incentivando eso, ojalá que en todas partes también se haga, no como una solución, porque no la hay ahorita, pero como un intento de reconectar, ¿no? Para ver cuáles opciones más se pueden ir creando y no solo ir por el lado como se ve en el tema más de tecnología de punta,
creyendo que la tecnología nos va a solucionar todo. Más bien es muy dependiente de otros sistemas como la electricidad y cuando uno de estos desaparece, no hay internet que valga, no hay tecnología que funcione. Entonces, recordar eso en nuestro día a día, en nuestros labores, en nuestros intereses también, para ocuparnos de ese tipo de situaciones y de habilidades que debemos reaprender si queremos también reconectarnos y subsistir en el futuro. Yo creo que ese es un tema muy profundo, ¿no? La pregunta que ha hecho Ernesto es compleja. Eh, yo, yo me he criado en una ciudad, yo soy citadino. Un día pelé cable y dije, me voy al campo. Empecé a trabajar y yo no tengo problema de trabajar las manos. Yo sé usar un asadón, una picota, un chuntillo, una pala, lo hago. Hay mucha gente que no lo hace, se rompe una canilla al primer picotazo, ¿ah? Porque es algo que se aprende también y hay que saber hacerlo. No todo el mundo está dispuesto a utilizar la fuerza y a agarse las manos. Uh, Creo que el aporte de nuestro crecimiento individual en la sociedad, los que aman hacer arte, los que aman hacer ingeniería, los que aman hacer arquitectura, todas esas tendencias, todas esas profesiones son valiosísimas. Nos han ayudado a crear conglomerados urbanos poderosos, ¿no? El problema es que ese sistema nos ha llevado a depender demasiado los unos de los otros. Ese gran crecimiento social nos ha llevado a depender demasiado de los demás. Entonces, mucha gente no tiene la capacidad de salir. Cuando yo dejé la ciudad para ir al campo, eh, empecé a trabajar el compost, el invernadero, a remover la tierra y he fracasado varias oportunidades. No es fácil cultivar la tierra, es un trabajo arduo, tener plantas es como criar hijos, hay que estar pendiente de ellas, el riego, evitar insectos, o sea, es un trabajo intenso. Por eso es que mucha gente no lo quiere hacer, prefiere trabajar 8 horas diarias como bestias para alguien para tener dinero para poder comprar comida. Es más fácil, relativamente. Es más fácil hacer dinero. Todo el mundo dice, ah, es que hacer dinero no es fácil. No, no lo es, pero es más fácil que trabajar la tierra, lo garantizo. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a esto. Hoy, como dice Ernesto, hoy día hay desarrollo arquitectónico que permite tener espacios más verdes en urbanizaciones, en edificios gigantescos. Lo que era ficción hace unas décadas, hoy día es, es una realidad. Pero ese es un tema, yo no le hallo una respuesta en mi cabeza. ¿Cómo resolver ese tema? ¿Cómo poder alimentar tanta gente con autogestión? Creo que eso es algo, o sea, la mitad de la humanidad moriría de hambre con seguridad, ¿no? Entonces el sistema nos ha llevado a eso y el sistema va a tener que perdurar. La pregunta es, ¿cómo realmente, no? Claro. Sí, esto que decías, muy interesante. A ver, esto de que nos volvimos muy dependientes unos de otros, ¿no? Es lo que hace que yo, por ejemplo, no sepa, ¿no? Subsistir, ¿no? Con una autogestión, mi propia alimentación. Entonces, como que se ha dividido el trabajo, obviamente, ¿no? En pequeñas, en pequeñas actividades, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Hay muchos intermediarios, ¿no? Hasta que llega, digamos, ¿no? La comida, ¿no? a el ente citadino urbano que está desarrollando su programa, en su lenguaje de programación, ¿no? De informático, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Entonces, claro,
yo me ocupo de una cosa pequeña, ¿no? Hay otro que se ocupa de otra, y hay otro que se ocupa de otra, y así, ¿no? Es como que estamos en realidad en la fábrica, ¿no? De Ford, ¿no? Del inicio de la industrialización, en donde cada uno hace su pequeña parte, pero son pocos los que pueden subsistir sabiendo, digamos, lo esencial, ¿no? Que al final de cuentas tal vez no es, porque para producir lo que hoy se conoce como este valor agregado, ¿no? Y para llegar a lo que hemos llegado como humanidad, que le llamamos hoy en día progreso, ¿no? Vamos a hablar tal vez la inteligencia artificial, ¿no? Ponte. Se necesita muchas pequeñas manos, ¿no? Que están ahí trabajando cada uno en una cosa, ¿no? Y claro, cuando se desconecta algo, eh, puede ocurrir, y ahí está el gran riesgo con el que vivimos tal vez constantemente, que no haya la persona o las capacidades para poder nuevamente conectar, digamos, el sistema, ¿no? Entonces, porque hay ciertas cosas también que ya se hacen de manera automática y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que todos logremos, digamos, saber para tener esa subsistencia de manera autónoma y tener una autogestión, yo creo que es ya ponerse digamos, mentalmente en un modo, tal vez la palabra suene muy dura, pero no me viene otra, tal vez es hasta incorrecta, pero en un modo de subsistencia. Es decir, que cada uno va a agarrar y va a decir, no, o sea, yo ya no tengo, volviendo a tomar lo que decías, ¿no, Leonardo? Ya no, ya no tengo que depender del otro, entonces soy yo el que tengo que saber cómo hacerlo. Y ya no dependo del otro, entonces yo voy a agarrar y voy a aprender y voy a saber cómo hacer, porque puede ser que el día de mañana no haya el otro, o no sé, o no haya toda esta cadena que me permite a mí, por ejemplo, tranquilamente, ¿no? Comprar en la esquina del supermercado, no sé, mis huevos o mi pasta y ya, ¿no? Y no haya Pedir también la electricidad, entonces, o inclusive, ¿no? Pedirla por teléfono ahora, hoy en día, ¿no? Y que vengan con Uber y demás, como lo que decíamos. Entonces, em, todo eso yo creo que está ligado con esta idea de desarrollo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo más importante hoy en día, ¿no? Es ese desarrollo, esa persona, ¿no? Que está, o tal vez ese financiero que está moviendo números ahí, ¿no? Y para eso, ¿no? Se necesitan muchas pequeñas manos que hagan muchas cosas, ¿no? Eh, para quebrar eso, yo creo que tendríamos que quebrar esa idea de desarrollo, ¿no? Y cambiar el hecho de que, ¿no? Un informático, no sé, un financiero, economista, eh, son más valiosos para el crecimiento, ¿no? Que un, ah, que un agricultor, por ejemplo, ¿no? Eh, hoy en día esa escala de valores, ¿no? La tenemos completamente inversada, ¿no? Eh, y acá se ve mucho el fenómeno de que agricultores, por ejemplo, se suicidan, ¿no? Porque están con tanta presión, ¿no? De deudas y de cosas que tienen que pagar, ¿no? Y demás, claro que estoy hablando del agricultor pequeño, ¿no? Que depende, ¿no? Entonces, no es normal, ¿no? No es normal. Las cosas esenciales, ¿no? En realidad son las que menos pagan, las menos remuneradas y las que nadie quiere hacer porque no vives una vida feliz, digámoslo así, ¿no? Por lo menos Estás, en estos lados, ¿no? estás tocando un tema fuerte. Yo como veterinario lo he visto. El 99%
de los profesionales veterinarios que terminamos la carrera terminan siendo veterinarios de ciudad, de perritos y gatitos. El veterinario no quiere irse al campo a producir comida. ¿Por qué? Porque no quiere alejarse del supermercado, de la discoteca, del restaurante, de todas las facilidades que da la ciudad. Y eso es aberrante. No puede haber más administradores de empresas que agricultores. O sea, no tiene sentido. Y entonces, como hay menos agricultores, ¿qué sucede? Viene un gran empresario, pone maquinaria, hace cultivar la tierra con unos cuantas personas, se lleva los millones. Y después estamos criticando al empresariado cruceño de que se lleva los millones. Creo que estamos criticando lo que nosotros mismos generamos, ¿no? Ya. Bueno, eso es un punto interesante, ¿no? Porque hemos dejado, es que también por lo que decías hace un momento, el trabajo de la tierra es mucho más duro, ¿no? Y sin duda también ahí la automatización, la mecanización del campo ha ayudado a producir mucho más y alimentar más personas con menos personas trabajando en el área agrícola. Entonces, obviamente es como decíamos, son sistemas que se construyen sobre otros y por eso es que Yo, estamos en este mundo en el que yo vivimos. quisiera, Pero perdón, también ahí es lo que dices, ¿no? O sea, dejamos espacio, o mejor dicho, perdemos capacidades, ¿no? No tenemos el saber hacer muchas cosas. Por yo quisiera especializarnos ser en más ciertas labores, filosófico. nos perdemos otras. Adelante. Yo quisiera ser más filosófico en este tema. No es que el trabajo del campo sea más duro, o sea, vamos, ahondemos. Efectivamente es más duro, sino que el cerebro tiene la capacidad de ser más flojo. Es más fácil sobrellevar los problemas cotidianos de la falta de dinero, de luchar por dinero, porque es como el perro tras su cola. Vas a trabajar por dinero para llegar a tu casa y gastar más dinero. ¿Para qué? Para vivir una vida confortable. ¿Qué quiere decir confortable? Un espacio donde no hay mosquitos, donde no hay tierra, donde no hay, qué sé yo, alimañas, etcétera, donde pagas por una empleada, donde pagas por el restaurante, donde pagas por la farmacia, donde pagas por... O sea, no sé si me explico. No es que el trabajo del campo sea más difícil, sino que el trabajo de la ciudad es más sedante. Es como que el cerebro se siente en confort. No quiere hacer ese esfuerzo. Es como el rico que vive a 2 cuadras de un gimnasio, va en auto al gimnasio para ir directo a la caminadora a hacer 1 hora de caminata. ¿Me explico? Es tan ridículo como es. Mm. O Ya. sea, de acuerdo, puede ser A ridículo, ver, pero es a lo que nos ha llevado también el sistema, ¿no? O sea, a tener Yo creo que que ir a una sucede, caminadora para hacer ejercicio y no hacer nosotros mismos los que hagan actividades físicas. Adelante, Ernesto, ibas a decir algo. sí, yo creo que ahí el punto, digamos, ¿no? Que mencionas, ¿no? A lo ridículo, digamos, que hemos llegado, ¿no? En ciertas formas de llevar nuestra vida. Bueno, me até indirectamente, ¿no? Porque más o menos yo vivo así, ¿no? En una, en una especie, burbuja. ¿no? De burbuja y me pongo a pensar, ¿no? Porque eh, es, es, em, es, yo creo, también, no estoy seguro que sea más fácil para el cerebro, porque yo creo que hay mucho sufrimiento también en esta burbuja creada, ¿no? Que ocasiona que hoy en día mucha de la población urbana, ¿no? Que trabaja en trabajos tal vez hasta aburridores, ¿no?
eh, y que no tienen tal vez, ¿no? Al final un enriquecimiento, ¿no? Claro, hacen que la gente, ¿no? Llegue a niveles de frustración, de estrés, el famoso burnout, que existen, que hoy en día, bueno, acá se los ve de manera recurrente y creo que en muchas urbes, ¿no? Se ve esta problemática cada vez más, ¿no? La gente hoy en día, hay una pandemia hoy en día, ¿no? Yo creo que el término tal vez no suena exagerado, pero se habla con esos términos hoy en día de consumo, por ejemplo, excesivo, ¿no? De azúcar, ¿no? Está ligado a muchas cosas, ¿no? La industria también hace que exista esto, pero esto ocasiona, ¿no? Problemas, ¿no? Pandemia en el sentido por ejemplo, problemas de obesidad o inclusive ¿cómo se llama esto? De el problema de consumo excesivo de azúcar, ¿no? Se me ha ido Diabetes, la enfermedad. diabetes. Diabetes. Diabetes de tipo 2, ¿no? Sobre todo, que no es la hereditaria. Entonces, hay un sufrimiento grande también en la sociedad urbana que se refleja con este tipo digamos, tendencias, ¿no? A poder palear, ¿no? Este tipo de sufrimiento, ¿no? Refugiándose tal vez en estos paliativos, ¿no? Como azúcar, exceso de azúcar y demás. Yo creo que obviamente ahí hay una influencia fuerte de la industria, ¿no? Que no ayuda para que salgamos de esto. Y exceso, ¿no? De estrés y de burnout que hacen que, si bien sí parezca más fácil, al final también tiene una dificultad grande, ¿no? Y el ser humano y yo creo que yo lo ligaría más a la escala de valores que le hemos dado a las cosas, los seres humanos, ¿no? Vuelvo al tema inicial, ¿no? De que ser agricultor no es valorizado en nuestra sociedad. En esta sociedad en la que hoy en día vivimos, ser agricultor no, o sea, obviamente puede ser tal vez en ciertos medios, ¿no? Más ecológicos, tal vez, pero de manera general, ¿no? No está tan bien valorizado como otro tipo de profesiones o de actividades, ¿no? Del ser humano, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que es eso inicialmente que tal vez tendría que cambiar, ¿no? Culturalmente, ¿no? En nuestras mentes, ¿no? Para poder realmente lograr de que haya ciertas cosas que tengan más atractividad, ¿no? También el hecho de que, bueno, ¿no? Irse a un lugar donde no hay las comodidades, como decimos, ¿no? De poder, ¿no? Irte a comprar una cosa y ya, al final, ¿qué es lo que tiene mayor valor, ¿no? Obviamente, el valor inmediato de poderte comer, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Ahí inmediatamente del supermercado, tal vez procesado, tal vez no. Sí, puede ser que sea más fácil, ¿no? Ahora tiene tal vez mayores consecuencias, ¿no? Que comerte tal vez algo más simple, porque tú lo has hecho es tu cultivo y demás, ¿no? Y claro, nadie tampoco quiere, ¿no? Volver a eso, ¿no? O volver, entre comillas, ¿no? Sino vivir eso, ¿no? De vivirse escaso en ciertas cosas, porque también es eso, ¿no? Es decir, estoy yéndome tal vez por todos lados, ¿no? Pero a ver, a lo que me voy es de que eh, obviamente tiene una atractividad mayor el poder ir y seleccionar, ¿no? Una serie de productos de todo tipo, ¿no? Que al final vas a seleccionar uno o dos y vas a comértelos, que no sé, pues si solo puedes cultivar papa y algunas legumbres, ¿no? Y tal vez intercambiar una carne y ya, ¿no? Va a ser mucho menos atractivo, digamos, en esa selección. Tal vez también ahí, ¿no? Y ahí estoy un poco divagando en las ideas, pero tal vez también hay un tema de poder, ¿no? Que el ser humano siente, ¿no?
tiene esa capacidad de poder seleccionar, digamos, ¿no? A lo que él quiere, ¿no? Cuando, si le dices, o si me dices, bueno, no, ahora vas a poder comer solamente, ¿no? Papa y no sé, pues, y algunas legumbres, ahí sí, voy a decir, pucha, no, no quiero, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí está también ese fenómeno, ¿no? De ver, digamos, acá, en vez de veterinarios, hay los médicos, ¿no? Hay lo que se llaman los desiertos médicos, los desiertos, sí, desiertos de médicos, vamos a decir, porque no quieren ir a pueblos pequeños, quieren mantenerse igual en la urbe, los médicos, ¿no? Entonces hay un problema de médicos acá, ¿no? Hay un problema de escasez de médicos en ciertos lugares, en toda Francia, porque los médicos están masivamente concentrados en los lugares atractivos, ¿no? Que son las ciudades en donde ellos pueden vivir una vida cómoda, ¿no? Han estudiado tanto tiempo, tienen además un estatus, ¿no? Médico, bueno, creo que en todo lado en el mundo tiene un estatus un poco más, ¿no? Y no quieren ir a pueblitos pequeños en donde, bueno, van a ser el único tal vez médico del lugar y ya, pero van a tener, como decía Leonardo, ¿no? Pocas comodidades tal vez, ¿no? Entonces, prefieren ello y no hay una imposición, digamos, ¿no? Legal de decir a un médico, no, tú tienes que ir a tal lugar y sí o sí, ¿no? Acá por lo menos no hay esto. Entonces, eh, todo eso juega, ¿no? Yo diría, una de las claves está en nuestras cabezas, ¿no? También el tema, tal vez, de Es- esa valorización, ¿no? O sea, cómo cambiar eso, ¿no? Estás tocando un tema álgido, que es el tema de los procesados. A ver, el azúcar, las harinas, todo esto son alimentos baratos. Entonces, una familia que subsiste tiene que comprar este tipo de alimentos para poder medio alimentarse. El otro es el marketing. Nos han dado por la cabeza con el marketing, donde te dicen, si comes esto, eres más fuerte, si comes esto, eres más inteligente, qué sé yo, un ejemplo ridículo. Entonces, si no podemos ir al campo, tendríamos que empezar por comer menos procesado. Qué sé yo, el tomate más fresco, la lechuga más fresca, tratar de no comprar tanto procesado. En países industrializados o primermundistas es cada vez más difícil, ¿no? Porque en los supermercados Ujú. tienes todo procesado. Nosotros en nuestro país todavía tenemos ciertas ventajas al respecto. Como somos un país pequeño, de sociedad demográfica pequeña, etcétera, tenemos más facilidades. Pero volvemos a lo mismo, el sistema, ¿no? El sistema nos tiene corroídos mentalmente, porque nos dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para hacer. Entonces, ese tema de los procesados es muy fuerte, ¿no? Ya, perfecto. Claro. Bueno, creo que la conversación ha sido interesante hasta ahora. Yo quisiera ir cerrando por temas ya de tiempo también y no hacerlo muy extenso. Si bien en otras ocasiones podemos ver también de extenderlo o dividirlo, pero ya ha sido un primer encuentro entre los tres. Hemos tocado varios temas. Eh, Interesante también cómo también del tema del trabajo vemos que todo esto se relaciona, ¿no? Y se extiende. Al final también una pequeña conclusión que se me ocurre es decir, cómo el trabajo humano también nos ha llevado a un tipo de crecimiento por un lado, pero también de una autodestrucción por el otro, ¿no? Hemos perdido ese vínculo con las relaciones, con la naturaleza y con los efectos de nuestro propio trabajo, porque muchas veces trabajamos a ciegas, quiero decir, trabajas por una empresa sin saber los efectos reales que esta empresa está ocasionando en la sociedad, en el medio ambiente, y simplemente como uno quiere permanecer en el medio confortable que hemos justamente explicado, siguen ese trabajo sin cuestionarlo, sin ver otras opciones y muchas veces también frustrado, ¿no? Porque a veces lleva al burnout, como tú decías, esa sobrecarga laboral, qué sé yo, muchos temas que en vez de hacernos salir de ese entorno, más bien nos quedamos por tal vez mantener un estatus social, por mantener cierta comodidad, o por muchos otros motivos que no nos permiten movernos de ahí y replantearnos
otra forma de vida, ¿no? Obviamente no es algo fácil, implica muchas cosas, pero empieza también por esos cuestionamientos y comenzar a ver también los efectos de este trabajo, de nuestro trabajo y del trabajo de la humanidad como tal, ¿no? Hacia qué estamos siendo y dónde puede llevarnos esto, ¿no? Tanto lo bueno y lo negativo. Eso, entonces, no sé, tal vez unas pequeñas palabras de cierre de cada uno y aquí terminaríamos este primer episodio. Dale, Ernesto. Sí, no ha estado interesante. Realmente creo que da mucho que hablar aún, ¿no? Y como primer intercambio, creo que está bueno. Hay, yo creo que temas tal vez que, bueno, como decía, creo Leonardo, en un momento dado, tal vez no vayamos a tener respuesta, pero nos hace un poquito más reflexionar, ¿no? Yo creo que a cada quien y tal vez al que vaya a escuchar, ¿no? Reflexionar un poco, ¿no? De que son problemáticas que se presentan en todo lado, ¿no? Yo creo, en todo lado a nivel cada vez más globalizado, ¿no? Que está el mundo, ¿no? Se nos presenta cada vez más, ¿no? Este tipo de problemáticas con las que estamos iniciando esta charla. Nada más agradecerles y bueno, pues hasta la siguiente. Agradecer tu espacio, Carlos, para poder compartir y charlar sobre estos temas, que siempre es un gusto charlarlos con ustedes. Yo puedo concluir esta charla con, eh, vivimos en la Matrix, hay que salir de la Matrix y tenemos que sembrar esta duda y esta inquietud en, a toda la gente a la que podamos alcanzar, ¿no? Mucha gente vive en la ignorancia, por más educada que sea, sobre esta Matrix. Entonces es proporcionar las dos píldoras y darles a decidir cuál quieren, ¿no? El que quiere quedarse en la Matrix estará condenado a su destino, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias a los dos y hasta el próximo encuentro que vayamos a tener, espero que muy pronto, la próxima semana, y continuar con algún otro tema. Gracias y hasta una próxima ocasión. Chao amigos, gracias.